Un saludo para todos. En esta clase, que es la última que nosotros trataremos con respecto al análisis de transistores, vamos a discutir algunas configuraciones, conexiones en donde trabajamos con más de un transistor. Hasta ahora hemos trabajado amplificadores en varias configuraciones, en configuración de emisor común, principalmente porque es la más utilizada, pero también base común y emisor seguidor. En esta clase discutiremos acerca de amplificadores en donde se utiliza más de un transistor, generalmente en amplificadores multietapa o si no en conexiones especiales que permiten características adicionales a un transistor, a un amplificador con solo un transistor. Una configuración especial de amplificador son los amplificadores multietapa. Se llaman así justamente porque se trata de varios amplificadores conectados en serie, podríamos decir. Entonces tenemos aquí nuestro primer amplificador, que puede ser de cualquier configuración. Pongamos una configuración base común, me da unas características especiales de ancho de banda y de ganancia de voltaje, aunque no tengo ganancia de corriente. Entonces en la siguiente etapa, que sería la etapa 2, colocaré un amplificador en emisor común que me da una característica de amplificación de potencia total, corriente y voltaje. En la etapa 3 colocaré, por ejemplo, una configuración de emisor seguidor que no me proporciona ganancia de voltaje, que sin embargo hace que la corriente no caiga. Entonces esa podría ser una configuración, por ejemplo, para un amplificador de audio. La idea es que tengamos las características que nosotros queremos de cada una de las configuraciones, de tal manera que en total, el amplificador total cumpla con el objetivo que nosotros nos planteamos al principio, que tenga un buen ancho de banda, que tenga amplificación de potencia y que al final no haya un buen ajuste de impedancias. Entonces, en estos amplificadores multietapa se caracterizan porque la ganancia total es igual a la ganancia de voltaje en el amplificador 1 por la ganancia de voltaje en el amplificador 2 por la ganancia de voltaje en el amplificador 3. Con respecto a la ganancia de voltaje y con respecto a la ganancia de corriente, es igual a la ganancia de voltaje multiplicado por la impedancia de entrada y dividido entre la resistencia de carga. Entonces, tenemos que la ganancia de voltaje incluye todas las etapas del amplificador y en la ganancia de corriente incluimos además la impedancia de entrada del amplificador 1 y la carga a la salida total del sistema, que es RL. Aquí tenemos un ejemplo de un amplificador multietapa. En esta configuración, que es una configuración que nosotros hemos analizado varias veces, es un amplificador de emisor seguidor con polarización por divisor de tensión y con resistencia de emisor desacoplado. En este caso tenemos un amplificador multietapa porque, si se dan cuenta, tenemos un transistor Q1 y un transistor Q2 con las mismas características. Los dos tienen un beta de 200. Además, están polarizados exactamente de la misma manera, es decir, los valores de resistencia son los mismos para los dos transistores. Entonces podríamos decir que se trata del mismo amplificador colocado en serie con otro amplificador similar. Entonces tenemos que, si realizamos el análisis DC para cada una de estas configuraciones, entonces tendremos que aquí está este de aquí, será el amplificador 1. Aquí tenemos el acople entre los dos amplificadores a través de un capacitor y esta parte de acá será el amplificador 2. Aquí tenemos la señal de entrada al amplificador total y aquí podríamos conectar la salida al amplificador total. Haciendo el análisis de corriente directa, tendremos que los voltajes para cada uno de los transistores son los mismos por cuanto están configurados de la misma manera. Y además hacemos el cálculo de
estamos haciendo el cálculo de análisis de AC con el modelo RE. Por lo tanto, podemos calcular que RE es igual a 26 milivoltios sobre la corriente de emisor, que para los dos transistores es 4 miliamperios, y aplicamos las fórmulas del modelo RE para calcular impedancia de entrada, que en este caso sería R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta RE, y con eso calculamos la ganancia de voltaje 1. La característica en los amplificadores multietapa también es que la impedancia de salida de la primera etapa es igual a la impedancia de entrada de la etapa siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, la impedancia de entrada del amplificador 2 está caracterizada por la resistencia 1 en paralelo con R2, en paralelo con beta RE, que recordemos que es igual a H y E. Esto me da la impedancia de entrada del amplificador 2. Y la impedancia de entrada del amplificador 2 es la carga del amplificador 1. Entonces, para el amplificador 1, la carga estará dada por la resistencia de colector, que en este caso es 2.2, en paralelo con la impedancia de entrada del amplificador 2. Eso hace que la ganancia de voltaje se calcule de la siguiente manera, para un valor de menos 102.3. Para el amplificador 2, la ganancia de voltaje se calcula de forma más sencilla, ya que a la salida solamente tengo la resistencia de colector. Entonces, la amplificación de voltaje para el amplificador 2 sería menos RC sobre RE, para una ganancia de voltaje total de menos 338.46. Para calcular la ganancia total de voltaje de todo el sistema, simplemente tendríamos que multiplicar la ganancia de voltaje del amplificador 1 por la ganancia de voltaje del amplificador 2. Eso nos da una ganancia de voltaje total de 34.6 por 10 a la 13. Miren entonces que una de las características principales que tenemos para hacer una configuración multietapa es que tenemos una ganancia de voltaje total que es muchísimo más grande que la que podemos lograr con una sola etapa. También podemos analizar aquí que las impedancias, la impedancia de entrada del amplificador 2 afecta en la ganancia de la ganancia de voltaje del amplificador 1. Eso es entonces una característica a tener en cuenta en el análisis de amplificadores multietapa. Otra conexión especial que se utiliza con la ayuda de dos transistores es la conexión cascodo. En esta conexión, el colector del primer transistor está conectado al emisor del siguiente transistor. Entonces, en este caso, la primera etapa garantiza una alta impedancia de entrada y una baja ganancia de voltaje. Además, minimiza el efecto Miller. Recordemos que el efecto Miller es el que hace que una capacitancia parásita entre la entrada y la salida se amplifique con un factor que depende de la ganancia de voltaje. Entonces, en esta primera etapa, que tiene baja ganancia de voltaje, entonces minimiza el efecto Miller. Además, la alta impedancia de entrada asegura que toda la señal que estoy captando entre al amplificador. Y por otra parte, la segunda etapa se encarga de proporcionar una buena respuesta de alta frecuencia. Recordemos que uno de los factores que reducen la respuesta del sistema en alta frecuencia es justamente la capacitancia de efecto Miller. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de conexión cascodo. Miren que aquí entonces el colector del transistor 1 está conectado al emisor del transistor 2. Esa es la característica de la configuración cascodo. Entonces aquí tenemos un amplificador en emisor común y acá tenemos en la segunda etapa un amplificador en base común. En esta etapa de aquí tenemos un amplificador en emisor común donde el colector de este transistor está conectado al emisor del transistor 2.
tal manera que tenemos la entrada en la base del transistor 1 y la salida en el colector del transistor 2. Otro tipo de conexión muy especial es la conexión Darlington. Esta conexión Darlington se caracteriza por tener una muy alta amplificación de corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la conexión Darlington, el emisor del transistor 1 está conectado a la base del transistor 2. Esto permite que la corriente, nosotros colocamos una corriente en la base por el parámetro beta del transistor o la ganancia de corriente, que es HFE. Esta corriente de base se ve amplificada en el emisor y luego esta corriente de emisor es inyectada a la base del otro transistor de tal manera que vuelve a amplificarse en el emisor del segundo transistor. Entonces esto hace que la ganancia total de corriente sea igual al beta 1, al beta del transistor 1, por el beta del transistor 2. Esta configuración es tan utilizada que de hecho ahora se pueden utilizar encapsulados en donde el transistor equivalente es un transistor con una muy alta ganancia de corriente. En el caso de que beta 1 sea igual a beta 2, entonces tendremos que la ganancia total de corriente, la ganancia Darlington del transistor, será igual a beta al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo de una conexión Darlington. Miramos entonces que la ganancia de corriente de este transistor equivalente, podríamos decir, es muy alta. Aquí tenemos un beta total de 8000. Otra característica a tener en cuenta es que por ser dos transistores conectados en esta configuración, el voltaje base emisor es también más alto. En este caso es de 1.6. El voltaje base emisor del transistor 1 más el voltaje base emisor del transistor 2. Entonces tendríamos que el voltaje base emisor equivalente corresponde a la suma de estos dos. En este caso es de 1.6 voltios. Para calcular también la impedancia de entrada del transistor equivalente, entonces calculamos, este es un tipo de polarización fija, entonces calculamos que es RB en paralelo con beta 1 por beta 2 por RE. Como estamos utilizando el beta Darlington equivalente, entonces tendríamos que es RB en paralelo con beta D por RE. Esta conexión es una conexión Darlington en configuración emisor-seguidor, porque tenemos la entrada en la base y la salida en el emisor y no tenemos resistencia de colector. Entonces es una configuración de emisor-seguidor que recordemos que tiene una ganancia de voltaje cercana a 1. Entonces aquí no está escrito, pero para esta configuración la ganancia de voltaje es igual a 1. Para la ganancia de corriente tenemos que se calcula a través de esta fórmula y miremos que el valor total de ganancia de corriente es un valor muy alto, es decir, que vamos a tener si utilizamos esta conexión de emisor-seguidor con una configuración Darlington, vamos a tener una muy alta ganancia de corriente y una ganancia de voltaje igual a 1. Ahora que ya hemos calculado ganancia de voltaje, ganancia de corriente e impedancia de entrada, procedemos a calcular la impedancia de salida. Para eso, decimos que utilizando el modelo RE, decimos que la impedancia de salida es igual al RE del transistor 1 dividido entre el beta 2 más el RE2 del transistor 2. Para calcular el RE del transistor 2 utilizamos la fórmula de 26 milivoltios dividido entre IE, que se calcula a través del análisis de DC,
que en este caso es 2048 miliamperios. Con esto calculamos que el RE es 1.27. Y decimos que la corriente del emisor 1 es igual a la corriente de base del transistor 2 y por lo tanto es igual al IE2 dividido entre beta 2. Aquí una característica que debemos tener en cuenta es que solo nos dan un valor de beta, el valor de beta Darlington. Si nosotros queremos calcular cuánto vale particularmente beta 2, lo que hacemos es asumir que beta 1 es igual a beta 2 y por lo tanto el beta es igual el beta de cada uno de los transistores será igual a la raíz cuadrada del beta Darlington y por eso decimos que para cada transistor el beta vale 89.44. Haciendo este cálculo, entonces tendremos que la corriente del emisor 1 vale 0.23 miliamperios. La corriente del emisor es importante porque es la que nos permite hacer los cálculos de RE. Entonces, ya teniendo la corriente del emisor 1, calculo el RE1, que es 26 milivoltios sobre el IE del transistor 1. Esto me da que es 113 ohmios. Ahora sí, la impedancia de salida total es igual a RE1 sobre beta 2 más RE2. Reemplazando los valores calculados anteriormente, esto me da que la impedancia de salida del circuito es 2.53 ohmios. Entonces, recordemos que la conexión Darlington entonces nos proporciona una muy baja ganancia de salida, una amplificación de voltaje baja, pero una ganancia de corriente muy alta, ¿no? Debido a que es el beta elevado al cuadrado, ya que son dos transistores conectados en esta forma. Otro tipo de conexión especial es lo que se denomina el par de realimentación. En esta conexión, un transistor PNP controla a un transistor NPN. Entonces tenemos nuestro transistor PNP, se caracteriza porque tiene la flechita del emisor entrando hacia el transistor, controla un transistor NPN, que es el transistor 2. Entonces, en este caso, se cumple que la corriente de base, aplicando un análisis sencillo de DC, es igual a VCC menos el voltaje base emisor 1, dividido entre RB más beta 1 por beta 2 por RC. En este caso, la corriente del colector 1, la corriente del colector que pasa por aquí, es igual a beta 1 por IB1, es la corriente de base amplificada beta veces, y es igual a la corriente de base 2. Por lo tanto, la corriente del colector 2, que es la misma que la corriente del emisor 2, es igual a beta 2 por IB2. Entonces, miren que en este tipo de conexión, la corriente del emisor del colector 2 está conectada al emisor 1, haciendo que haya un efecto de estabilización. Otra configuración especial es el espejo de corriente. La idea en este circuito es que la corriente a través de la carga, que tenemos aquí, la corriente en el colector 2, es la imagen reflejada de otra corriente, en este caso, la corriente que pasa a través de este potenciómetro. ¿Ya? Aquí tenemos un análisis importante y es que si la corriente de la carga sube, la corriente de la carga aumenta, por supuesto es la misma corriente del colector del transistor 2, entonces la corriente de la base 2 sube y el voltaje base emisor sube, este voltaje de aquí, por lo tanto el voltaje colector emisor 1 baja. Entonces, la corriente en el potenciómetro va a bajar, la corriente de base, esta de aquí, va a bajar, y si la corriente de base baja, IB2 baja también,
y la corriente de colector que inicialmente había subido acá vuelve a bajar, haciendo que no haya haciendo que estas dos corrientes se igualen. Entonces es la característica especial de esta configuración de espejo de corriente. Miren que la corriente que nosotros cuadramos aquí con el potenciómetro, esa corriente hace que venga aquí a este punto, hay un divisor de corriente, la corriente de base aquí se divide entre este transistor y este, de tal manera que los dos transistores están conectados con la misma corriente de base, porque se trata que los dos transistores sean iguales, ¿no? Las características de los dos transistores sean iguales. Esto hace que la corriente de carga sea siempre igual a la corriente de control. Por eso se llama un espejo de corriente. Otra de las aplicaciones de las configuraciones con transistores es la creación de compuertas lógicas. En este ejemplo tenemos una compuerta OR realizada con dos transistores conectados en paralelo. Recordemos entonces la tabla de verdad de la compuerta OR. La idea es que las dos entradas que tenemos de esta compuerta son la A, que corresponde a un nivel alto, quiere decir una entrada digital de 1 cuando está en alto, y corresponde a una entrada digital de 0 cuando el voltaje está en bajo. Puede ser 5 voltios y 0 voltios. En este caso, cada vez que una de las entradas, cualquiera de ellas, vale 1, la salida vale 1. Entonces miremos que si un transistor de estos está polarizado directamente, entonces la corriente fluye a través de cualquiera de los dos caminos. Si está polarizado en directo, entonces la corriente fluirá de VCC a través de aquí y tendremos la salida en este lugar, en el colector en el emisor de los dos transistores. En este caso, si cualquiera de los dos transistores está polarizado en directa, a través de un voltaje en alto en las entradas A o B, la salida será 1. Y también tenemos la configuración de una compuerta AND realizada con dos transistores conectados de esta manera. Entonces, en este caso, cuando cualquiera de las dos entradas está en 0, esto ocasionará que el transistor esté en corte y entonces tendremos un circuito abierto en cualquiera de los dos. Y recordemos que cada vez que yo tengo un circuito abierto aquí o en el transistor 1 o en el transistor 2, entonces no habrá paso de corriente entre la fuente de alimentación y la salida ubicada en el emisor del transistor 2. Esto hace que la tabla de verdad de la compuerta AND se cumpla. Estas serían todas las configuraciones que analizaremos que corresponden a más de un transistor. Les doy las gracias por su atención a toda esta serie de clases que corresponden a los temas de semiconductores, diodos especiales, diodos rectificadores, transistores BJT y configuraciones especiales de transistores BJT. Espero que hayan sido estas clases de provecho para ustedes. Muchas gracias por todo.